Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, esperando sobre todo que se encuentren bien, tanto físicamente como espiritualmente. Pues nos encontramos en esta octava de Pascua y vamos a continuar con nuestras clases de Sagrada Escritura. Y bueno, pues vamos a dar inicio con las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esto lo vamos a hacer en tres partes para que se pueda ir entendiendo de una manera muy fácil el estudio de estas dos cartas. Y bueno, pues como ya es nuestro hábito, vamos a entregarnos al Señor a través de la oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues bien, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en este libro que tiene ese género, podríamos llamar histórico, en este libro, a partir, podríamos decir, del capítulo 13 en delante, la figura central será Pablo. Y los capítulos 16 al 18 aproximadamente, en estos capítulos, nosotros nos encontramos con el segundo viaje que hace Pablo. Es el segundo viaje misionero que va a organizar Pablo y se dirige precisamente a Europa, visitando naturalmente lo que será el Asia Menor. Llegará a Filipos, llegará a Tesalónica y llegará incluso un poquito más allá hasta Grecia. Eso lo encontramos, repito, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y 18. ¿Dónde se encuentra Tesalónica, que es la que vamos nosotros hoy a ubicar geográficamente? Aquí me voy a apoyar en este mapa que yo quiero que ustedes vean perfectamente bien. Aquí dice segundo viaje de Pablo y vamos a ubicar prácticamente donde se encuentra Tesalónica. Aquí donde dice Filipos, aquí, es en esta región en la que se encuentra Tesalónica. Tesalónica, una ciudad importante en los tiempos de Pablo, y es ahí donde Pablo pues prácticamente va a llegar por allá en el año 50 después de Cristo. Bueno, vamos a apoyarnos en nuestro manual. Este es el manual que estamos llevando a cabo, San Pablo 4, Tesalonicenses y cartas pastorales. Las cartas pastorales ya las vimos, por supuesto. Hoy nos vamos a abocar en esta primera sesión a las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a la página número 17 de nuestro manual, ¿sí? Página número 17, aquí, página 17, y ahí comienza el apartado que vamos a estudiar, primera y segunda carta a los tesalonicenses, perdón. Estas cartas ya habíamos dicho que también se le llaman cartas escatológicas. La palabra escatología a grandes rasgos significa las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Eso implica la palabra escatología. Bueno,
En la página número 18, que para mí es muy importante, página 18, aquí el padre, página 18, aquí el padre nos ha elaborado, ¿sí? Nos ha elaborado una introducción que nos va a ayudar a tener los presupuestos para entender la carta. Porque bueno, lo hemos dicho una y otra vez, que para cada texto hay un contexto. Así que nosotros tenemos que ubicar precisamente el contexto histórico en el que se encontraba esta ciudad de Macedonia para cuando llegó Pablo, por supuesto. Y en la página 18, en el punto número 2, página 18, punto número 2, lo vamos a venir haciendo, como ya ustedes saben, yo voy a leer el párrafo y les voy a explicar un poquito para que vaya quedando claro, y luego pasamos directamente al estudio de la carta a través de las perícopas para que se entienda. Muy bien, dice aquí: fundación de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria importante situada en el Golfo Térmico, al norte de Grecia. Repito, Tesalónica era una ciudad portuaria importante. Toma nota, que muy importante. Todas las ciudades de aquella época que tenían un puerto, pues esto obviamente tiene una característica muy particular. ¿Por qué? Porque en un puerto, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues una serie de negocios no muy sanos, digamos, ¿verdad? Nos vamos a encontrar también, al ser un puerto, pues es un encuentro de culturas, es un encuentro de religiones incluso. ¿Por qué? Bueno, porque se presta ese tráfico comercial, cultural, ideológico. Cuando estudiamos la carta a los Corintios también nos dimos cuenta de esa realidad, ya que incluso Corinto no nada más tiene un puerto, tiene dos puertos. Y pues ahí converge un encuentro entre Oriente y Occidente. Y esto hacía de la ciudad una ciudad muy bulliciosa, una ciudad que de alguna manera, les he dicho, se dice pues que había más iglesias que casas, naturalmente haciendo una alusión o referencia al paganismo que ahí se vivía en Corinto. Bueno, dejamos Corinto, pero vamos a Tesalónica. Esta ciudad también tiene un puerto. Para esa época era un puerto muy moderno, muy sofisticado, y por supuesto, pues ahí desembarcaba, aparte de un sinnúmero de mercancías, pues también de ideologías. Estoy hablando entonces de Tesalónica. ¿Qué más dice aquí nuestro manual? Dice que fue una ciudad fundada por un hombre llamado Casandro, general de Alejandro Magno, hacia el año 316 a.C., y recibió su nombre en honor de la esposa de aquel, hermanastra de Alejandro. Muy bien, Tesalónica, Filipos, estas dos ciudades pertenecen a Macedonia. Y recordemos pues que precisamente Alejandro Magno es procedente de Macedonia. Entonces es una ciudad prácticamente que se fundó en honor, pues prácticamente a este mismo general, Alejandro Magno, del que ojalá que se den la oportunidad en este tiempo en el que estamos de leer un poco sobre quién fue este personaje Alejandro Magno. Bien, sobre todo me interesaría que se fijaran ustedes qué sucedió después de la muerte de Alejandro Magno, qué sucedió con Palestina. Pero bueno, eso es algo que ustedes pueden hacerlo de manera particular y en el momento que ustedes consideren. Continúo lo que dice aquí nuestro manual. Dice, en el año 50 en el año 50 después de Cristo,
aquí chequen ustedes su manual y corríjanlo, perdón, en el año 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero de Pablo, Silvano y Timoteo llegaron a Tesalónica. A ver, me regreso un poquito. Dice que Pablo, Silvano y Timoteo llegan a Tesalónica. Silvano es igual que Silas. Estamos de acuerdo para que no se confundan. Silas y Silvano es el mismo. Timoteo, ya conocemos a Timoteo, ya sabemos quién es Timoteo. Y bueno, pues parece ser que estos tres, Pablo, Silvano, Timoteo, desembarcan en Tesalónica. Dice aquí, durante el segundo viaje misionero, y para que nosotros podamos corroborar esto en la Biblia, nos dice que lo puedes encontrar en el capítulo 17. Pues bien, dice más adelante, Pablo y Silvano habían sido detenidos y expulsados de Filipos. Filipos es otra ciudad de Macedonia. Entonces, Filipos y Macedonia están muy cercas. Por lo tanto, cuando Pablo llegó a Filipos, pues no le fue muy bien. Ahí nos damos cuenta de que Pablo obra un milagro, expulsa un espíritu de una joven que pues era prácticamente o estaba siendo explotada por sus dueños, y esto les generaba a ellos muchos dividendos, ¿no? Económicamente pues era su negocio. Esta mujer, vamos, por así decirlo, era tipo medium, profeta, etcétera. Y esto hacía que los dueños de ella pues se estuvieran enriqueciendo. Y Pablo expulsa precisamente ese espíritu de esa joven, y esto les va a acarrear problemas a Pablo y a Silas, de tal suerte que a partir del en el capítulo 6, versículo 25, Pablo y Silas se encuentran en la cárcel. Es un texto muy interesante que hemos leído más de una vez, el carcelero. Y al ser expulsado, tanto Pablo como Silas de Filipos, naturalmente llegan pues a Tesalónica. Es lo que está diciendo aquí nuestro manual. Dice, Pablo y Silvano habían sido detenidos y expulsados de Filipos. Esto lo podemos constatar en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Bien, una vez allí comenzaron a predicar el evangelio en una sinagoga judía, con grandes luchas. A ver, fíjense bien que esta estrategia a Pablo le fue muy funcional. Ciudad que llegaba, ciudad que identificaba de inmediato la sinagoga, y pues Pablo no perdía la oportunidad de ir directamente a las sinagogas y empezar allí a proclamar el evangelio de Jesucristo. Entiéndase la palabra evangelio. En Introducción a la Biblia se nos enseña que la palabra evangelio está compuesta por dos palabras griegas, eu, que significa bueno, buena, y angelium, de donde viene la palabra ángel. Angelium significa mensaje y ángel significa mensajero. Entonces, cuando nosotros decimos evangelio, estamos diciendo buena noticia. Así pues, Pablo, cuando llega a una ciudad, inmediatamente ubica las sinagogas y lleva la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La de Jesucristo. Muy bien. Ahora, otro dato interesante. Nosotros debemos de tener bien claro que después del exilio, cuando el rey Ciro de Persia les otorga a través de un decreto la libertad a todos los cautivos, no nada más diríamos a los israelitas, a todos, porque Nabucodonosor se llevó a mucha gente a Babilonia. Pues entonces, cuando los persas
conquistan prácticamente a los caldeos, pues estos persas, Ciro decreta una libertad general para todos, vámonos a su casa. Y yo les he dicho más de una vez, por poner una cifra, no quiero hablar con una exacta, no, por poner un ejemplo, de un 100% de los israelitas, ¿qué sucedió con ellos? A mí me interesan qué pasa con los israelitas. Bueno, pues el 50% podríamos decir que ahí se quedó, ahí se estableció. ¿Qué pasa con el otro 25%? Se va a diseminar, se va a regar. Por eso hablamos de una diáspora. Se van a regar por todo el Mediterráneo. Vuelvo al mapa que tengo aquí, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí precisamente en este mapa es prácticamente la cuenca del Mediterráneo, todo esto. Entonces, ¿qué pasa pues con los israelitas? Se van a regar. Y bueno, por lo que acabamos de escuchar, en Tesalónica había ya una colonia judía. En Filipos también había una colonia judía. ¿Dónde más? Pues en Roma, Corinto, Éfeso. O sea, los judíos se regaron. ¿Qué pasa con el otro resto, con el 25%? Bueno, este se regresa en diferentes caravanas, se regresan a Jerusalén. Por eso, cuando estudiamos historia de la salvación, hablamos del resto fiel, el resto de Yahvé. ¿Quiénes son estos? Pues aquellos que sí hicieron caso y regresaron, diríamos, los más piadosos, pues, los más ortodoxos regresan a Jerusalén. Por lo tanto, todos los judíos que viven fuera de Palestina se les conoce entonces como judíos de la diáspora. Y Pablo llega a Tesalónica precisamente, y como él sabe, porque incluso él es un judío de la diáspora, pues él va a buscar a la sinagoga y va de inmediato a proclamar la buena nueva de Jesús. Pero evidentemente esto no iba a ser nada fácil. Bueno, hasta aquí, para que se vaya comprendiendo, Pablo llega a Tesalónica. ¿Qué más dice nuestro manual? Sigo en la página número 18. Dice, como de costumbre, el éxito de Pablo entre los judíos fue escaso. Después de predicar 3 sábados en la sinagoga, se estableció, según parece, en casa de un tal Jasón, el centro de su actividad. Un gran número de griegos temerosos de Dios, así como muchos paganos y mujeres importantes, se convirtieron, es decir, se cristianizaron. Este éxito de Pablo provocó la envidia de los judíos, los cuales excitaron a la multitud contra los misioneros y provocaron su expulsión de la ciudad, acusándolos de sediciosos y de enemigos del César, por lo cual los misioneros tuvieron que escapar de noche de la ciudad, huyendo a Berea. Todo esto, repito, está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles entre el capítulo 16 y el capítulo número 18. Todo eso está narrado ahí. Y bueno, pues nos encontramos con una problemática muy común en la vida del apóstol Pablo, después también de ese encuentro que tuvo con Cristo. Y es que no le iba a ser nada fácil llevar a cabo su ministerio. Los judíos, por supuesto, no están de acuerdo en las propuestas de Pablo, y pues esto va a provocar en ellos un celo, y de alguna manera pues va a haber una confrontación entre estos judíos y Pablo. Y esto pues va a hacer que Pablo no pueda permanecer por mucho tiempo en Tesalónica. Así que va a tener que abandonar la ciudad de inmediato. Algunos historiadores sugieren que muy probablemente Pablo solo llegó a radicar en Tesalónica
6 meses. Esto pues es muy poco tiempo y Pablo siente que la comunidad recién fundada de Tesalónica está muy débil. De ahí su preocupación, de esta recién inaugurada iglesia cristiana en Tesalónica, pues pueda desaparecer. Bueno, pues vamos a continuar, pero ahora vamos a nuestra Biblia. Vamos a buscar todos juntos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a buscarla. Pues bien, aquí estamos ya en nuestra primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recordemos pues que no fue nada sencillo para Pablo. Además de los judíos, Pablo pudo haberse encontrado pues con algunas otras personas que no estaban conformes, puesto que Tesalónica, al ser un puerto muy importante, pues aparte de lidiar con los cultos locales que ya había ahí, pues había que lidiar con los cultos extranjeros. Insisto, es un puerto y un puerto conlleva a todas estas realidades de las que yo estoy hablando. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses tiene nada más y nada menos que 5 capítulos. Son 5 capítulos, los cuales podríamos dividirlos en 2 grandes bloques. Del capítulo 1 al capítulo número 3, Pablo escribe de una manera muy bellísima, diríamos que es un reconocimiento íntegro a la comunidad cristiana de Tesalónica. Es decir, Pablo está sumamente anonadado, sorprendido de la fidelidad de esa iglesia cristiana. Y la segunda parte, que sería el capítulo 4 y el capítulo 5, viene una serie de exhortaciones generales, entre las que Pablo va a incluir un tema fundamental que es la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Y otro tema interesante que va a exponer Pablo ahí será qué pasará con aquellos que ya murieron, pero que aún no ha llegado o se ha llevado a cabo la parusía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses tiene 5 capítulos. Los primeros 3, Pablo escribe a manera de gratitud y de alabanza a esa comunidad. Y los otros, la segunda parte, los otros 2 capítulos, 4 y 5, es una serie de exhortaciones. Nota importante, de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, no tenemos ninguna duda de que él la haya escrito. No hay ninguna duda. Es puño y letra de Pablo. Ahora, ¿dónde la escribió? En Corinto. Si nosotros seguimos la ruta de Pablo, volviendo al mapa, si nosotros seguimos la ruta de Pablo, después de Filipos, ¿sí? Pablo llega a Tesalónica, de Tesalónica llega a Berea y de Berea llega a Atenas y de Atenas pasa a Corinto. Aquí llega a Corinto. Allí en Corinto, Pablo conoce a un matrimonio proveniente de Italia. Es Aquila y Priscila. Y esto va a ser muy reconfortante para Pablo, porque ahorita lo que voy a leer, la primera perícopa, vamos a ver la sorpresa de Pablo. Pero ¿cómo le llegó esa sorpresa? Ahorita vamos a la primera perícopa para que se entienda. Por lo tanto, muy bien, ¿qué pasó aquí? Recuerda que Pablo, Silas, tienen que huir porque prácticamente pues ya ahí en Tesalónica ya no son bienvenidos. Se ha despertado un celo por parte de estos judíos
Y bueno, no hay otra más que huir. En Berea tenemos entonces ya a Pablo, a Silas y a Timoteo. Pablo está preocupado por esa comunidad recién fundada que es Tesalónica. Y Pablo no está tranquilo, Pablo no está sosiego, Pablo se siente un tanto nervioso porque esa comunidad recién fundada pueda decaer o incluso desaparecer. Y es tanta su preocupación que entonces le pide a Timoteo, fíjense bien, a Timoteo, que se regrese a Tesalónica. Recordemos que el problema es con Pablo. Entonces, él manda a Timoteo a Tesalónica para pulsar la comunidad cristiana. ¿Qué está pasando en Tesalónica? Y bueno, Pablo sigue su viaje. Entonces, después de Berea, Pablo va a Atenas. Después de Atenas, llega a Corinto. Estando en Corinto, llega Timoteo y le trae noticias de Tesalónica. Por eso, antes de entrar al capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses, vámonos al capítulo 3. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Versículos del 1 al 5. Dice San Pablo: Por tanto, no pudiendo esperar más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación del Evangelio de Cristo. Le confiamos la misión de fortalecerlos y alentarlos en la fe, para que nadie se inquiete a causa de los sufrimientos a los que, como bien saben, estamos destinados. Ya les habíamos anunciado esto cuando todavía estábamos con ustedes. Vamos a tener sufrimientos, y así ha sucedido realmente, como bien lo saben. Por lo cual, ya no pudiendo esperar más, envié a Timoteo para que se informara acerca de la fe de ustedes. No sea que el tentador los hubiera tentado y resultara estéril nuestro trabajo. Hasta aquí lo que dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Bien, yo ya les había dicho en otro momento que Pablo es un realista. Pablo no es un fantasioso. Pablo sabe perfectamente bien que llevar la buena nueva de Jesucristo trae implicaciones y muchas de ellas son fatales. Sirva de ejemplo lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, para que más o menos te des una idea de los padecimientos de Pablo. Pero el Evangelio de Mateo, vamos rápido al Evangelio de Mateo, precisamente el autor sagrado, en las llamadas bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 10 y 11, sobre todo el 11. Repito, Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice: Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Esto es muy importante que se entienda. O sea, yo creo que no habría mucho que discutir si alguien opinara lo contrario, porque la predicación del Evangelio en el primer siglo después de Cristo, pues no era un seguro social, por supuesto que no. Esto conlleva incluso perder hasta la propia vida, y eso ya quedó claro.
yo les dejé por ahí una tareita antes de que pasara esto, que por ahí buscáramos la carta a Diogneto, si no me equivoco, que la buscaran en el internet y le dieran una lectura a esa carta. Aunque el autor es anónimo, lo que sí nos presenta era una realidad de ese entonces. Incluso pues yo he recomendado algunas películas que muy bien las podrías ver en esta época, como Quo Vadis o Santa... ay, se me olvidó esta película, Santa Filomena, creo, sí. Podrías ver estas películas donde nos presentan una realidad. El cristianismo no fue nada fácil, conllevaba incluso la muerte. Bien, cerramos el comentario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo está siendo muy realista y manda a Timoteo para ver qué está sucediendo en Tesalónica. Y Pablo está haciendo un recordatorio. Dice, cuando yo estuve con ustedes les advertimos que seguir a Cristo no iba a ser nada, pero nada fácil. Y esa es una realidad que Pablo vivió. Pues bien, segunda perícopa de este capítulo 3, del 6 al 8. Pero ahora que Timoteo regresó de Tesalónica, sí, o sea, aquí ya Timoteo regresa de Tesalónica y se encuentra con Pablo en Corinto. Por ahora que Timoteo regresó de Tesalónica, nos trajo buenas noticias sobre la fe y el amor de ustedes. Nos asegura que en todo momento nos han recordado con cariño y que tienen un vivo deseo de vernos, lo mismo que nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todos los sufrimientos y penas que hemos tenido que soportar por ustedes, nos hemos sentido confortados por su fe. Y ahora comenzamos a vivir de nuevo, al saber que ustedes se mantienen fieles al Señor. Hasta aquí esta segunda perícopa del capítulo número 3. Bueno, vean nada más si Pablo no iba a estar contento, porque su preocupación desapareció. Timoteo llega con muy buenas noticias, le da a entender a Pablo que prácticamente esa semillita que se sembró en Tesalónica sigue viva y que además están haciendo todo lo posible por vivir conforme a las enseñanzas que Pablo les pudo haber expresado en tan poco tiempo. Pues bien, ahora sí, me regreso al capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, naturalmente viene el saludo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es de Dios, Padre, y de Jesucristo, el Señor. A ustedes gracia y paz. Vean este saludo con mucha humildad, Pablo. Esa iglesia que él fundó no es para él. Esa iglesia que él fundó dice que es de Dios. Por lo tanto, Pablo toma su lugar. Pablo es el misionero. Pablo es el medio. Pablo es el instrumento. Claro, sin desacreditar a Silvano, a Timoteo y todos aquellos colaboradores, pero Pablo comprende que la obra es de Dios, que Él es un instrumento. Por eso dice muy oportunamente que esa iglesia es de Dios y que también de Jesucristo el Señor. Después del saludo, comenzamos con la primera parte que ya les había dicho. La primera parte de la primera carta a los tesalonicenses abarca 3 capítulos. Entonces me voy capítulo 1, versículos del 2 hasta el número 10.
Dice San Pablo aquí: damos gracias continuamente a Dios por todos ustedes y siempre los recordamos en nuestras oraciones. Ante Dios, que es nuestro Padre, hacemos memoria de la vitalidad de su fe, del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Conocemos bien, hermanos amados de Dios, cómo fueron elegidos, porque el anuncio de nuestro Evangelio no se redujo solo a palabras, sino que estuvo acompañado de poder, de la acción del Espíritu Santo y de gran persuasión. Saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes fue para su bien. Por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que viene del Espíritu Santo. De esta manera han llegado a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y no solo en Macedonia y Acaya ustedes han difundido la palabra del Señor, sino que por todas partes se ha extendido la fama de su fe, de suerte que nada tenemos que añadir por nuestra parte. Ellos mismos cuentan el recibimiento que nos dieron y cómo ustedes se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar que su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, se manifieste desde el cielo y nos libere de la ira que se acerca. Bien, hasta aquí la primera perícopa del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, pues aquí nos encontramos con dos cosas. Primero, Pablo está maravillado, está contentísimo de ver cómo estos cristianos de Tesalónica han sabido perseverar a pesar de los sufrimientos. Voy a abrir un paréntesis porque aquí es importante que ubiquemos quiénes son los destinatarios. Podríamos decir más o menos, ¿sí? 50 y 50. Yo creo que de un 100% de los destinatarios que encontramos en la carta a los tesalonicenses, 50% serían judíos y 50% serían gentiles. Así que cuando hablamos de que han sido capaces de abandonar a sus ídolos, Pablo se está refiriendo a los paganos, a los gentiles. Pero otro detalle interesante aquí que anota Pablo es que la fama de estos cristianos de Tesalónica ha cruzado fronteras. Incluso ha llegado a la misma capital de Roma. O sea, la actitud, la fe, la perseverancia, el amor, la entrega de estos cristianos de Tesalónica es conocida en todas las ciudades, incluso en Roma. ¿Por qué digo en Roma? Porque ya les dije que Pablo, cuando escribió la carta, la escribe en Corinto. Y cuando Pablo escribe la carta, ya había conocido a Aquila y a Priscila. Y este matrimonio que viene de Italia, es decir, de Roma, este matrimonio viene de Roma, porque Claudio, el emperador, en el año 49 aproximadamente, expulsó a los cristianos o judeocristianos que estaban en Roma. Los expulsó. Y obviamente Aquila y Priscila son judeocristianos. Entonces llegan a Corinto poquito después que Pablo.
Y cuando se conocen, vamos a imaginar, ¿no?, esta entrevista. Imagínense que en las preguntas que le hace Pablo a este matrimonio y este matrimonio a Pablo, pues a ver, vamos a pensar. Pablo les dice: ¿y ustedes dónde vienen? No, pues venimos de Roma. Y pues allá la iglesia cristiana está pasando también dificultades. ¿Y tú de dónde vienes, Pablo? Bueno, pues yo vengo desde Filipos, llegué a Macedonia, Berea, Grecia, y ahora estoy aquí en Corinto. Y tal vez este matrimonio le dijo a Pablo: ¿vienes de Tesalónica? Pablo responde: sí. Oye, pues los de Tesalónica son un ejemplo a seguir. Nos han contado que son unos cristianos excelentes. Es más, nos han incluso mencionado que fueron muy atentos con ustedes, que les dieron una muy buena acogida, etcétera, etcétera. Estoy imaginando esa entrevista para que se entienda, ¿eh? No lo tenemos aquí, pero no es difícil tratar de imaginar por lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice: de esta manera, en el versículo 7 de este capítulo 1, dice: han llegado a ser modelo para todos los creyentes, y no solo en Macedonia, sino por todas partes. Esto es lo que está diciendo Pablo, para que más o menos vean, pues, la calidad de cristianos que tenemos ya en Tesalónica. Bien, vamos a la segunda perícopa. Vamos al capítulo 2 capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 2. Bien, decíamos que en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, versículos del 2 al 10, en esta perícopa Pablo habla de dos cosas. La primera, pues alabar la fe de estos cristianos de Tesalónica, y que esta fe que profesan les ha logrado una fama, podríamos decir que ha cruzado fronteras, incluso decíamos que hasta Roma. Pero otro detalle también, si ustedes se fijaron en el capítulo 1, versículos del 10, en el 10, ya Pablo está dejando entrever su tema, el tema fundamental de la carta. ¿Cuál es? La parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida de Cristo. Eso es lo que encontramos en este primer capítulo. Ahora vamos al segundo capítulo. La primera perícopa abarca del versículo 1 hasta el versículo número 12 y dice así: pues bien saben, hermanos, que nuestra permanencia entre ustedes no ha sido estéril. A pesar de los sufrimientos e injurias que, como saben, padecimos en Filipos, les anunciamos el Evangelio en medio de muchas dificultades, pero llenos de confianza en nuestro Dios. Y es que nuestra exhortación no se inspiraba en el error, en torcidas intenciones o en engaños. Por el contrario, puesto que Dios nos ha juzgado dignos de confianza en su Evangelio, hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios es testigo, y ustedes lo saben, de que nunca nos dejamos llevar por la adulación o la avaricia. Tampoco hemos buscado glorias humanas, ni de ustedes ni de nadie. Y aunque podríamos haberlo hecho sentir nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos comportamos afablemente con ustedes, como una madre cuida a sus hijos con amor. Tanto amor les teníamos que ansiábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. A tal punto llegaba nuestro amor por ustedes. Recuerden, hermanos, nuestras penas y fatigas, cómo trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios lo es también,
de que nuestra conducta fue limpia, justa e irreprochable con ustedes los creyentes. Saben que tuvimos con cada uno de ustedes la misma relación que un padre tiene con sus hijos, exhortándolos, animándolos e invitándolos a llevar una vida digna del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Hasta aquí la primera perícopa del capítulo número 2 de esta primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta perícopa? Vamos a pensar, vamos a imaginar, pues ya cuando llegó Timoteo a Corinto, inmediatamente Pablo le pudo haber dicho, oye, pues a ver, platica, siéntate, vamos, imaginemos una charla bastante amplia, casi sacándole toda la información a Timoteo. Es muy probable que Timoteo le hubiera dicho a Pablo, oye, algunos andan diciendo en Tesalónica que tú viniste a promover una doctrina por interés propio, por interés personal. Y entonces Pablo, naturalmente como que se molesta y dice, ¿cómo es posible si yo todo esto lo hago por amor? Timoteo no le está diciendo, entonces escríbeles. No, o sea, Pablo, conforme le va diciendo el desarrollo de su experiencia de Timoteo en Tesalónica, Pablo ya está mentalmente ubicando lo que les va a decir a estos cristianos de Tesalónica, y naturalmente Pablo tiene que advertirles que en ningún momento Pablo lo hace con malas intenciones, que en ningún momento Pablo busca, vamos a ponerlo de esta perspectiva, Pablo no está buscando un interés personal, sino que es todo lo contrario. Por eso al principio Pablo lo dice así. Dice, pues bien, saben, hermanos, que nuestra permanencia entre ustedes no ha sido estéril, a pesar de los sufrimientos e injurias que como saben padecimos en Filipos. Les anunciamos el Evangelio en medio de muchas dificultades, pero llenos de confianza. Y luego dice en el versículo 3, y es que nuestra exhortación no se inspiraba en el error, en torcidas intenciones o en engaños. Para que despejen esa absurda idea que alguien puede estar difamando a Pablo y a Silas porque pues eran los que estaban ahí pues llevando el mensaje de Cristo. Entonces, de esto nos habla esta primera perícopa del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a la segunda perícopa, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Por todo esto, no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Fíjense qué hermoso aquí, como sigue actuando en ustedes los creyentes. O sea, ¿qué sucedió aquí? Pablo, Silas y Timoteo llevaron la semilla. Y de ahí en adelante Dios hace su obra. Yo siempre les he dicho, no tenemos por qué apresurar, obligar a alguien que conozca al Señor si éste aún no está preparado. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Mira, tú siembra el mensaje y deja que el Señor haga su obra, porque aquí ya es obra de Dios. Repito, fíjense, por todo esto no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino como lo que en realidad es, como palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. En efecto, hermanos, también ustedes se han hecho imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea y pertenecen a Cristo Jesús. Pues ustedes han padecido por parte de sus propios conciudadanos
lo mismo que ellos por parte de los judíos que dieron muerte a Jesús el Señor y a los profetas. Esos mismos judíos también nos persiguen a nosotros, desagradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que tratan de impedir que proclamemos el Evangelio a los paganos para que se salven. Así están completando continuamente la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído ya de forma definitiva sobre ellos. Bien, pues aquí Pablo prácticamente está tratando de reconfortar a estos cristianos de Tesalónica, que de algún modo estén confiados, que esa persecución que están viviendo no es nueva, que también a los cristianos que viven en Palestina también están siendo perseguidos por parte de otros judíos, pues, y pues esto no es nada nuevo. Entonces Pablo les está haciendo un llamado a la confianza, a que no se dejen vencer. Incluso Pablo dice que a ellos mismos los han perseguido, y bueno, pues esto es claro. Si tú te tomas el tiempo de leer el libro de Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo número 21 hasta el último capítulo, pues ahí te vas a dar cuenta que precisamente son los judíos los que quieren linchar a Pablo. Son los judíos los que a una voz le dicen a la gente y a los soldados: mátenlo. Entonces son los mismos judíos los que de pronto están truncando el proyecto que trae Pablo, que es la salvación a través de Jesús. De eso trata la segunda perícopa. Y vamos prácticamente ya a la última perícopa del capítulo 2. Dice Pablo en el versículo 17 hasta el versículo número 20. Dice San Pablo: en cuanto a nosotros, hermanos, alejados temporalmente de ustedes, alejados por la distancia, no por el cariño, hemos deseado con ansia volver a verlos cuanto antes. Por eso proyectamos ir a visitarlos, y particularmente yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás me lo impidió. Hago un paréntesis aquí. Pablo está hablando de que se lo ha prohibido Satanás. Bueno, esto es una metáfora. Muy probablemente Pablo, pues sí, quiere regresar a Tesalónica, pero alguna razón le ha impedido, una razón que puede ser a lo mejor física, puede ser natural, a lo mejor pensemos que no era muy fácil viajar de un lugar para otro. Vamos a pensar incluso económicamente, no se podía hacer el viaje, a lo mejor de salud no estaba bien Pablo, en fin, pero Pablo utiliza esa metáfora, dice: Satanás me lo ha impedido. Es algo que nosotros también comúnmente podríamos decir, ¿no? Nosotros quisiéramos ahorita estar tomando nuestras clases de manera presencial, pero Satanás lo está impidiendo. Podríamos utilizar esa misma metáfora, ¿no? Bien, continúo con el versículo 19. Y es que, ¿quién sino ustedes pueden ser nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra corona de gloria el día en que se manifieste Jesús nuestro Señor? Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Fíjense, en estos últimos dos versículos Pablo vuelve a hablarnos de la parusía. Dice: el día que se manifieste Jesús nuestro Señor. Pablo dice pues que sería como su ofrenda ante el Señor, la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque es una iglesia que ha sabido salir adelante a pesar de los infortunios que está viviendo. Bien, una reflexión personal podríamos aplicar aquí. Nosotros estamos atravesando por una situación difícil.
estamos viviendo nuestras vidas de manera extraordinaria, como les decía hace poco, privándonos incluso de lo esencial, tanto espiritual como material. Esto pues puede hacernos caer, ¿verdad? Esto nos puede a lo mejor hacernos pensar que Dios está alejándose de nosotros. No es así. Nada de eso. Y entonces en esta carta que estamos estudiando ahorita, ver cómo esta comunidad cristiana de Tesalónica salió avante ante las dificultades que se les presentaron. Podríamos pensar que esa comunidad cristiana está convencidísima de lo que Pablo les anunció y no quieren por ningún medio dejar de creer en Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Y si para esto tienen que pasar muchas pruebas, pues las van a pasar. Parece ser que esta comunidad cristiana está convencidísima de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Así nosotros, pues, en esta situación difícil, pues no hay de otra más que confiar en el Señor. Él sabe en qué momento nos dará la victoria, pero por lo pronto hay que tener confianza en Él. Confianza en Él y no caer para nada en la desesperación. Bien, me brinco al capítulo 3, pero a la última perícopa, porque ya leímos la primera y la segunda. Dice la última perícopa, capítulo 3, versículos del 9 al 13. ¿Cómo podremos agradecer suficientemente a Dios este gozo desbordante con el que, gracias a ustedes, nos alegramos en presencia de nuestro Dios? Día y noche rogamos a Dios con insistencia que nos conceda visitarlos personalmente para completar lo que aún falta a su fe. Que Dios nuestro Padre y Jesús nuestro Señor guíe nuestros pasos hacia ustedes. Que el Señor los haga crecer y desbordar de amor de unos a otros y a todos, tan grande como el que nosotros sentimos por ustedes. En fin, que cuando Jesús nuestro Señor se manifieste junto con todos sus elegidos, los encuentre interiormente fuertes e irreprochables, como consagrados en presencia de Dios nuestro Padre. Hasta aquí la tercera perícopa del capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Miren, lo que encontramos aquí sin lugar a dudas es una oración que Pablo exhorta con la intención de pedirle al Señor le conceda la gracia de volver a Tesalónica, ¿verdad? Y vemos con esa confianza en Dios, pues también nosotros confiar en Él y en algún momento dado salir de esta tribulación o de esta prueba por la que estaremos atravesando. Pues bien, hasta aquí nuestra primera clase sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses. Es una primera parte. Yo pretendo estas dos cartas estudiarlas en tres partes. Esta fue la primera parte. Vamos a continuar con el capítulo 4 y capítulo 5 y luego la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por lo pronto nos quedamos hasta el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco infinitamente. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través de los medios que ya ustedes saben. Y bueno, ¿por qué no? Compartan estas clases con sus familiares, con sus amigos, que nos puede ayudar muchísimo en estos tiempos en los que de pronto como que sentimos que nos agobiamos. Pues enhorabuena, el Señor tiene la última palabra y pues compartan este mensaje con quien ustedes gusten. No me despido, nos vemos en el siguiente programa, la segunda parte de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Muchísimas gracias por su atención.